El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Preludio. Los Pieles Verdes. La guerra estaba en el aire. Se difundía a través de las tierras como un reguero de pólvora. El humo se elevaba en cada horizonte y las nubes de aves carroñeras volaban bajo en círculos, anticipándose a la masacre, con la promesa de la violencia llevada más allá por cada ráfaga de los crecientes vientos. Los orcos y goblins comenzaron a aglomerarse, preparándose para una nueva y sangrienta edad. Los Pieles Verdes siempre habían prosperado en la guerra. Existen tribus individuales en un estado constante de guerra, enfrentándose con enemigos, con rivales o entre ellos mismos si no se puede encontrar una mejor víctima. Sin embargo, a raíz del aumento de la violencia que afligía al mundo, los Pieles Verdes ganaron una mayor importancia. Desde los ejemplares más arteros e insignificantes a los descomunales caudillos, todos comenzaron a sentir una descarga de impulsos más acelerada, de propósito indescriptible pero impresionante. Creció dentro de ellos hasta que estuvieron llenos de energía y, sin embargo, a pesar del fervor apenas contenido, las luchas internas que constantemente han caracterizado a su especie prácticamente cesaron. Era como si los Pieles Verdes intuitivamente supieran que tales actos de beligerancia no podían satisfacerlos. En cambio, los orcos y goblins reprimieron sus ansias destructivas, manteniéndolas bajo control hasta que pudieran bramar a los cielos y dar rienda suelta en un momento salvaje. Anteriormente, un orco o goblin podía pasar toda su vida corta y brutal como solía ser, y sentir solo una pizca de ese propósito. Junto al puro gozo por la batalla, esto era lo más cercano que los Pieles Verdes se sentían a sus dioses, y ahora este sentimiento se apoderó de ellos. Los Pieles Verdes, afectados, tuvieron la abrumadora sensación de que algo grande se estaba gestando sin importar lo lejos que ellos estuvieran. En los más recónditos lugares, las tribus solitarias se sintieron obligadas a buscar y unirse a otros de su especie. Desde lo más profundo de los yermos llegaron tribus nómadas de orcos salvajes, mientras que los goblins silvanos salieron de sus guaridas boscosas sembrando el terror. En el norte, bajo nubes de mal agüero, en el territorio troll, se vio que a las dispersas tribus comenzaban a reunirse. Brutales gritos de guerra eran lanzados a los extraños cielos. Cuando las poblaciones de Pieles Verdes fueron mayores, la creciente ola de compulsión alcanzó su punto culminante, aumentando de forma exponencial hasta que las masas verdes estallaron con la energía del Wag. En sus guaridas cavernosas de las montañas del fin del mundo, los goblins nocturnos se reunieron en grandes hordas, cada vez más ansiosos. Los ejércitos de las sombrías tierras oscuras aullaban a una luna con extraños tonos que los miraba de reojo. El sitio más activo de todos eran las tierras yermas, patria anárquica de las tribus de orcos más allá de las montañas. La región bullía de energía como un resonante caldero listo para hervir, un polvorín a la espera de tan solo una chispa. En ese momento, los Pieles Verdes podrían haber dominado el mundo al poder lanzar
una cruzada para barrer todos los continentes. Si un solo señor de la guerra hubiera podido unir a todas las tribus de todo el mundo y aprovechar su poder en una fuerza unificada, entonces ninguna nación en solitario podría haberles hecho frente. Hubo una serie de poderosos líderes pieles verdes y cada uno de ellos tomaba una parte de esa fortaleza reunida. En la zona norte de las montañas del fin del mundo, los orcos y goblins acudieron en masa a seguir a Gringor, piel hierro, violencia pura destilada en un musculoso cuerpo de un orco negro. Aunque tal vez fuera el más feroz de su especie, Gringor carecía de un verdadero deseo de dirigir. Disfrutaba de la masacre y buscaba al enemigo más duro con el que podía pelear, pero a él no le importaba si un ejército lo seguía. De hecho, cuando algunos pieles verdes acudieron a su inspiradora brutalidad, se pusieron en su camino. Él se abrió camino a través de ellos con tanto gusto como si matara a cualquier otra cosa. Naturalmente, este despliegue de fuerza trajo a más pieles verdes bajo su estandarte. Orcos y orcos negros en particular. El Wag de Gringor era enorme y peligroso, pero a su comandante no podía importarle menos conquistar nuevas tierras o saquear asentamientos, y en su lugar se dirigió al norte tratando de desafiar a los grandes campeones que se reunían allí. Poco sabía Gringor que su alboroto hacía tiempo que había sido predicho. Cuando se trata de ambición, hay un piel verde que no puede ser igualado: Skarsnik, el señor de la guerra de los 8 picos. Incontables tribus se reunieron en torno a él. Las principales fueron los goblins nocturnos, sí, pero muchos otros se unieron. Goblins silvanos del bosque del culto de la araña, orcos acorazados de los puestos de montaña y un gran número de torpes trolls. Era su intención dar suelta al Wag contra el muy odiado reino enano, pero por si acaso iba a erradicar cualquier Skaven que tuvieran al alcance de la mano. O como los goblins decían, cualquier cosa vale la pena apuñalarla. En la gran sala llena de setas de su guarida, anteriormente la fortaleza enana de Karak 8 picos, el caudillo goblin nocturno prometió botines incalculables a los caudillos que se habían reunido para luchar bajo su bandera. En el corazón de las tierras yermas, los tambores de guerra resonaban noche y día. En medio del furor, Ursak, gran profeta de su pueblo, buscó bajo la mirada de los tótems diseminados por esas tierras olvidadas. De las miles de tribus que se reunieron allí, no menos de una docena de caudillos consiguieron protagonismo, dividiendo a la horda recolectada entre ellos. Ursak siempre había soñado con encontrar al gran caudillo que podría reclamar el favor tanto de Gorko como de Morko, un señor de la guerra de los pieles verdes que podría ser el último y romper el mundo en pedazos. Nunca la confusa y errante mente de Ursak se había movido con tanta claridad. Nunca habían sido sus visiones más lúcidas. Ursak arrojaba y leía los huesos, y luego los arrojaba de nuevo, dejando que le apuntara en la dirección correcta. Vomitó puras energías místicas verdes, bañándose en las visiones que suministraban. Ursak se tambaleaba y giraba alrededor del fuego, haciendo su mejor danza de guerra en cada vasto campamento que visitó. Sin embargo, a pesar de sus frenéticos escudriñamientos, no alcanzó ningún éxito. Vagamente, Ursak comenzó a darse cuenta de que tal vez no debía buscar a un todopoderoso señor de la guerra, sino a dos: un puño de Gorko y una mano de Morko. No todos los chamanes podían sintonizar su mente como Ursak y aprovechar el aumento de la energía del Wag. Cuando la manejaban miembros fuertes de su raza, los chamanes orcos y goblins manejaban una magia extraordinariamente poderosa.
Algunos no podían hacer frente a la afluencia masiva de poder. Sus propias mentes estaban llenas más allá de su capacidad con la energía desenfrenada. Estos individuos eran una amenaza para ellos y los que les rodeaban, ya que cuando no podían aguantarlos más, se sobrecargaban y sus cráneos estallaban haciendo llover energías mortales a su alrededor. Otros, que permanecieron al menos en un control parcial, pudieron dar rienda suelta a las fuerzas mágicas extraídas hacia los cielos, enviando incandescentes rayos verdes a los cielos para desgarrar las nubes anormalmente bajas y lúgubres. Bajo estas señales ominosas, los díscolos grupos partieron, una turbulenta masa de tropas, bestias y monstruos que comenzaron su propia cruzada de destrucción. Ellos estaban dispuestos a luchar contra todo y cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Una vez más, el mundo se estremecía con los rugidos sonoros del Waj. Preludio: los reinos ogros. En las montañas de los lamentos, el cambio estaba en el aire. Las criaturas salvajes fueron las primeras en sentir las alteraciones, pues sus instintos reconocían las crecientes señales. Sin embargo, muy pronto los incluso orcos, torpes y brutales como son, tuvieron que reconocer los presagios. No podían dejar de observar las luces multicolores que resplandecían con fuerza en el horizonte septentrional, visibles incluso durante el día. Ni tampoco podían ignorar las bolas de fuego que atravesaban los cielos nocturnos, las ardientes estelas verdes que irritaban los ojos que las contemplaban. La mayoría de los meteoritos cayeron en las tierras oscuras, pero algunos se estrellaron lo suficientemente cerca como para que pudieran sentirse sus notables impactos. Surgieron nubes de escombros que señalaban el lugar de los siniestros, desencadenando innumerables avalanchas y corrimientos de tierra que desparramaron ruidosamente su fuerza sobre los valles inferiores. Lo más problemático de todo fue la actividad volcánica. Las montañas de los lamentos estaban llenas de volcanes y los ogros y bestias de esas tierras estaban más que acostumbrados a temblores esporádicos y erupciones ocasionales. Ahora, sin embargo, todos comenzaron a expulsar humo y a hacer temblar las laderas circundantes. Al principio eso excitó a los ogros, especialmente cuando el padre de los volcanes, el poderoso Boca en Llamas, expulsó grandes géiseres de lava. Los sacerdotes panzafuegos, que adoraban al dios montaña viviente, multiplicaron por 10 sus sacrificios, esperando aplacar su hambre y por lo tanto ganar su favor. En las alturas, inmensos penachos de humo se mezclaban con las ahora extrañamente arremolinadas nubes. Comenzó así una temporada de sangre, pues la atmósfera intranquila incitaba a las criaturas a cometer terribles hazañas de ira. Las bestias despertaban de largos sueños y aullaban furiosamente desde las cumbres nevadas. Rebaños de rinobueyes se enfrentaban a manadas de lobos bajo la luminiscencia inquietante de la segunda luna. Las quimeras, empujadas hacia el sur por los crecientes tumultos en el norte, sembraban el terror en las montañas, abalanzándose contra todo aquello que divisaban. Mantícoras cazadoras acechaban por todas partes y eran incapaces de saciar su sed de sangre sin importar lo mucho que mataran. Los rugientes desafíos de los cuernos pétreos resonaban sobre los valles y ni las tribus enteras de ogros estaban a salvo de los ataques. Muchas tribus se vieron envueltas en prolongadas guerras de las bestias, luchas titánicas para defender sus campamentos en los valles de violentos asaltos casi continuos. Mas los ogros no se veían turbados en exceso, pues están hechos para el combate y la supervivencia incluso en las más duras condiciones. Al contrario, de la misma forma que en un colmillo de sable localiza un rastro sangriento en la ladera de la montaña,
Los ogros se sacudieron todo signo de letargo y pereza, dando la bienvenida a los huracanados vientos del norte con sonrisas llenas de dientes. Sabían que allá donde hubiera conflicto habría abundantes oportunidades, y los ogros sintieron vehementemente expectación por los festines venideros. Sin embargo, los ogros ya no estaban actuando como un reino unificado, dividiéndose en múltiples facciones diferentes en vez de en una única nación. La buena voluntad entre las tribus, que el déspota soberano Grasientus Dientodoro había inculcado a golpes con su triunfo en la batalla del Boca en Llamas, se había disipado, al menos parcialmente. El gran poderío y las tácticas de mano dura de Grasientus garantizaron que un núcleo de tribus se le mantuviesen leales. Sin embargo, los ogros siempre han tenido una mentalidad independiente y son propicios a sentirse estimulados por cambios de parecer momentáneos. Muchas tribus, especialmente aquellas fuera del alcance inmediato de Grasientus, olvidaron los juramentos a su soberano a la primera señal de que mejoraban sus propias oportunidades. Ante la elección de obedecer los caprichos de un señor distante o bien aprovecharse de una oportunidad para saciar inmediatamente sus deseos de comida y riquezas, muchos obedecieron a sus instintos primarios. La mayoría de las tribus que se separaron del gobierno de su soberano residían en las zonas septentrionales de las montañas de los lamentos. Los bárbaros humanos de los yermos habían efectuado una llamada a las armas, reuniéndose más al norte bajo una tempestad creciente. Promesas de fáciles ganancias habían impulsado a muchos ogros a reunirse con los norteños, desapareciendo entre la floreciente tempestad. Otros, como Wolfhard come hombres y su ejército de saqueadores veteranos de 1000 batallas, avanzaron hacia el oeste, dirigiéndose al humo que se alzaba sobre muchos de los pasos y enclaves enanos en las montañas del fin del mundo. Allí la guerra estaba a punto de estallar, al igual que en las tierras humanas de más allá. Y donde había guerra, habría botín. Dirigidas por los tripatruenos y los garrotes de piedra, numerosas tribus se atrevieron a penetrar en las tierras yermas, donde se desbocaron entre los abultados números de pieles verdes, trepando hasta la cima de una jerarquía basada en la ley del más fuerte. Grasientus Dientodoro se sintió muy molesto al enterarse de que cada una de sus palabras ya no estaban siendo obedecidas al pie de la letra. Al soberano le influía que las tribus se marcharan a buscarse su propia suerte una vez más, sin prestar atención a sus órdenes. Durante unos pocos y fugaces años, cuando Grasientus podía exigir obediencia a prácticamente todas las tribus de las montañas de los lamentos, se había jactado de poseer un reino que podía plantar cara a casi cualquier nación en el mundo. Y ahora estaba viendo cómo en ese reino se escapaba a su control, escurriéndose de entre sus dedos tan resbaladizo como la grasa que rezuma de un asado. Su ira aumentaba con cada explorador noblar que le traía noticias de nuevas deserciones. Los ogros no le dan demasiadas vueltas a ningún asunto. Su estilo es bascular entre dos extremos opuestos. Cuando se alzan victoriosos, se revuelcan en perezosa abundancia, tal vez nunca saciados, pero ciertamente dispuestos a pasarse días y semanas sin fin, sin hacer otra cosa que estar tumbados echándose comida al buche. Sin embargo, una vez despertados, ya sea por hambre o orgullo, los ogros son como una fuerza de la naturaleza, golpeando de improviso y con un fervor implacable, saqueando de manera que dejan atrás de sí un rastro de destrucción. Grasientus era un ogro. Además, un ogro que podía comer más que cualquier otro de su raza. De hecho, más que otros 5, cualquiera de su especie. Pero por ahora ya había tenido bastantes festines. Una vez más, era el momento de mostrar a sus súbditos el poderío vasto y dominador que únicamente él poseía. Grasientus Dientodoro
y sus tribus leales constituían una fuerza abultada que podía inducir el miedo en cualquier reino y reducir cualquier oposición a polvo. Y entonces sucedió. Mientras Grasientus reunía a sus tribus y se lanzaba en persecución de traidores que habían partido recientemente, el Boca en Llamas entró en erupción. El masivo volcán desfogó su furia hacia los cielos como nunca antes lo había hecho. Tal vez fue la fuerza de aquella explosión de fuego que resultaba visible incluso a través de la penumbra que envolvía las tierras oscuras, un brillo rojo y profundo que podía verse a través de casi todas las nubes de ceniza. Además, el rugido del Boca en Llamas inició una reacción en cadena. Por todas las montañas de los lamentos, otros volcanes entraron también en erupción, uniéndose a un coro infernal que hizo temblar la propia tierra. El Boca en Llamas erupcionó tan violentamente que los panzafuegos tuvieron que abandonar completamente sus laderas, excepto por unos pocos ogros obstinados que se quedaron y fueron engullidos por la lava. Bajo la lluvia negra y una tormenta de rocas, huyendo del flujo de magma, comenzó el gran éxodo. Los ogros, todos ellos, estaban ahora en marcha. Era una migración a una escala no vista desde que abandonaran las antiguas tierras de los gigantes. Y el mundo habría de pagar un alto precio.